Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en el nombre del Señor para toda la Iglesia, para toda la familia de Dios en esta hora, donde nos permitimos venir a la mesa de nuestro Padre para recibir el pan de su presencia, para recibir su santa palabra, para ser edificados, perfeccionados, transformados, regenerados por el poder de su palabra y el Espíritu Santo. Por eso en esta mesa de comunión con nuestro Padre abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra boca para poderle bendecir a nuestro Padre amado, a nuestro Padre Jehová, para poderlo exaltar, para poderle glorificar, para poderle dar gracias por todo lo que nuestro Padre Jehová ha expresado a favor de nosotros desde el primer momento en que nos pensó, en el primer momento en que nos hizo partícipes de un propósito eterno. Damos gracias porque nos creó, nos colocó dentro de su propósito. Y aun cuando estábamos perdidos, condenados, cuando caímos en la transgresión humana por los primeros Adanes, nuestro Padre no nos abandonó, no nos desechó, sino que nos perdonó, hizo un plan maravilloso, un plan redentivo, un plan de salvación, junto con su unigénito, el Señor Jesucristo, y mediante esa obra de encarnación, crucifixión, resurrección, ascensión y glorificación del Señor Jesús, hoy todos nosotros hemos sido recobrados para el propósito eterno de nuestro Padre Celestial. Por eso lo bendecimos y sabemos que mientras que pasemos, se nos acabe esa participación temporal de nuestro cuerpo en esta tierra, sabemos que nuestro Padre está con nosotros, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro defensor, nuestro Padre cuida de nosotros y que en resurrección, junto con Cristo, vamos a tener una vida eterna con Él, donde podemos disfrutar plenamente de toda su riqueza, de todas las virtudes de nuestro Padre maravilloso. Y en esta hora le decimos a nuestro Padre gracias por el alimento que colocas en la mesa para que nosotros lo podamos recibir, lo podamos comer, disfrutar, los manjares, las grosuras, las viandas de Cristo Jesús, porque toda la palabra es Cristo. Y por eso le decimos, Padre, tenemos hambre, apetito, deseo de comer a tu Hijo, de comer la palabra que es tu Hijo. Y pedimos que el Espíritu Santo nos sirva las grosuras, que nos dirija, para que toda la palabra que hoy venga expresada en el nombre del Señor sea dirigida por el Espíritu Santo y nos nutra, nos edifique, nos dé vida, nos dé luz y haga la obra para la cual nuestro Padre la envía en esta mesa. Bienvenidos, amados, a la mesa y vamos a fluir en el capítulo 15 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice la Escritura: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después de que el fuego la hubiera consumido y fuere quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá.
y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados. Ese es el capítulo 15. En el nombre del Señor, vamos a comer de las grosuras de Cristo Jesús. Capítulo 15 del profeta Ezequiel. Vamos a contar juntos. Vamos a encontrar en el capítulo 7, en el capítulo 15, a ver y las contamos. Vamos a encontrar, primera pregunta, vamos a encontrar unos interrogantes seguidos. El primero, ¿qué es la madera? Una pregunta. 2, ¿qué es el sarmiento entre los árboles? 2 preguntas. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? 3 preguntas. ¿Tomarán de ella una estaca para colgar? 4 preguntas. 4 preguntas. ¿Servirá para alguna obra? 5 preguntas. ¿Cuánto menos después de que el fuego la ha consumido servirá para hacer qué más? 6 preguntas. ¿Servirá más que para obra alguna? 7 interrogantes encontramos en el capítulo 15 y 7 preguntas que vamos a ver en el capítulo 15. Jehová Dios le hace 7 preguntas a su mensajero, al profeta Ezequiel. Ezequiel continuamente está en comunión con Dios, con el que lo llamó, el que lo eligió para convertirlo en sacerdote, para convertirlo en atalaya, para convertirlo en profeta, porque Dios es el que hace los llamados, es Dios el que llama a sus mensajeros, a sus ministros. Dios llama. En este tiempo Dios llamó a Ezequiel, ya había llamado a Isaías, ya había llamado a Jeremías, ahora llamó a Ezequiel, y por eso estamos viendo todas las riquezas de Cristo en el libro de Ezequiel, porque toda la escritura, Moisés, los salmos y los profetas hablan de Cristo Jesús, anuncian a Cristo Jesús. Por eso cuando vino el Señor Jesús, Él dijo, Moisés habla de mí, habló de mí, los salmos hablaron de mí y los profetas hablaron de mí, porque esas 3 partes resumen toda la Biblia: Moisés, el Pentateuco, los salmos y los profetas. ¿Qué hicieron todos ellos? Hablar de Cristo Jesús, anunciar a Cristo Jesús mediante figuras, tipos y sombras de lo que sería Cristo revelándose a la humanidad. Entonces, en el capítulo 15 vamos a encontrar que Jehová Dios está hablando con el mensajero y le hace 7 preguntas, hay 7 interrogantes. Le está preguntando el mensajero, le dice: hijo de hombre, primera pregunta, responde, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento? ¿Tomarán de ella madera? ¿Servirán para hacer alguna estaca? Empieza a hacerle preguntas acerca de su pueblo, acerca de Israel, acerca de su esposa. Pero aquí en el capítulo 15 Jehová habla de Israel en metáfora de vid. Vuelve y la compara a una vid. Varias veces Jehová había expresado a Israel en forma de vid, varias veces con Isaías, con Jeremías, también como un rebaño, también como una vasija, también como una esposa, pero aquí habla en metáfora como su vid. Le vuelve a hablar que Israel es la vid de Dios, es una vid que Dios sembró. Entonces Jehová Dios está hablando en parábola o en metáfora, está hablando de Israel. Está hablando de Israel, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios salvó en Egipto, el pueblo que Dios acompañó en el desierto, el pueblo que Dios soportó muchas veces la murmuración en el desierto, el pueblo que Dios le dio gracia, le dio amor, los bendijo, los prosperó, le dio una tierra, les hizo ser una nación grande, poderosa. A esa nación llama Israel. Está hablando de ella, de Israel, de su pueblo, de su esposa, que aquí la compara a la vid. Está hablando de la vid. Es por eso le dice: Ezequiel, profeta, hijo de hombre, ¿crees tú que la madera de la vid, crees tú que la madera de la vid
es más que cualquier otra madera? Entonces, el profeta que conocía, porque ellos vivían entre vides, porque ellos cultivaban vides, pues el profeta tenía experiencia en conocer para qué en realidad alguien tiene una vid. Nosotros nos sería extraño porque casi nosotros no tenemos, nuestras tierras no tienen vides. Pero recuerden que Canaán era una tierra llena de vides. Cuando los murmuradores, los incrédulos, ya no querían seguir caminando hacia la tierra prometida, hacia Canaán, le dijeron a Moisés: Moisés, si es verdad que esa tierra existe, ¿no nos estará mintiendo Dios? ¿Por qué no mandas unos exploradores a que exploren, a que traigan una evidencia, un testimonio si sí es verdad que esa tierra existe y que tiene frutos? Y allí donde Moisés preparó 12 príncipes y los envió a explorar la tierra camufladamente, estos hombres entraron en secreto para explorar la tierra y llevaron, dice que cuando regresaron llevaban vides muy grandes, de grande tamaño, tanto que tenían que cargar los racimos entre los. Entonces, Israel conocía la experiencia de la vid, se sabía cuál es el objetivo de tener una vid, se sabía cuál es el objetivo de sembrar una vid, para qué se siembra una vid, y ellos conocían por experiencia propia, porque ellos siempre sembraron vides y cultivaban vino, ellos sacaban vino de esas vides. Es por eso Jehová Dios le hace 7 preguntas en relación a algo que Ezequiel conoce. Él le dice: Ezequiel, ¿tú crees que la madera de la vid pueda llegar a servir más que la madera de los árboles del bosque? ¿Tú crees, Ezequiel? Lo que le está preguntando es: ¿tú crees que la madera de la vid pueda servir de la misma manera que la madera de los árboles? Entonces Ezequiel tiene que responderle todas estas preguntas a Dios. Dios hace preguntas, por eso a Job le hizo bastantes preguntas cuando se le apareció. A Adán le hizo 4 preguntas cuando llegó al Edén. Dios hace preguntas para que podamos entender. Entonces Dios le pregunta: Ezequiel, tú que conoces las vides, ¿tú crees que la madera de la vid pueda llegar a valer más, a servir más que la madera de los árboles del bosque? La respuesta para alguien que conoce las vides es decirle: no, Señor Jehová, la madera de la vid no se puede comparar para nada con la madera de un bosque, porque aunque la vid pueda producir un fruto tan exquisito como el vino, que da júbilo, gozo, embriaga, la madera no sirve, no alcanza a compararse a la madera de cualquier otro árbol en el bosque. La madera de cualquier otro árbol, por muy silvestre que sea, aunque no den frutos, sirve mucho más que la madera de la vid. La respuesta es: Señor, la madera de la vid no sirve para nada. Entonces, ¿para qué le va a hacer 7 preguntas? Para que Ezequiel llegue a concluir que la madera de la vid no sirve para nada, que solamente sirve para una cosa: para destinarla al fuego, para echarla al fuego, para quemarla, porque la madera de la vid no tiene ningún uso. Entonces, por eso le empieza a hacer 7 preguntas para que él mismo llegue a la conclusión que Dios ha llegado. ¿Qué voy a hacer con mi pueblo Israel? Lo voy a mandar al fuego, porque no sirvió, ya no me sirve para nada en este momento. Entonces, es una parábola para Dios decirle al profeta qué le va a hacer a Israel, su pueblo. Lo compara con la madera. Entonces le dice Ezequiel: no vamos a hablar, ¿qué tendríamos que hablar los dos? Y yo me complacería en hablar más de ti de otra cosa de la vid. Me tendría que sentar contigo a hablar de los frutos de la vid. Pero ya sabes, Ezequiel, que en mi vid, que en mi pueblo, por tantos siglos, no dio fruto. Entonces ya no puedo sentarme a hablar contigo de lo que me complacería. Ya no puedo sentarme a hablar de los frutos de la vid. Como no dio los frutos, me toca hablarte de la madera, lo que le queda. ¿Qué le queda? La madera a la vid, porque no tenía frutos. Entonces yo digo: pues vamos a hablar de la madera. Y si en algo la madera sirve,
la preservamos. Entonces usted me va a ayudar, Ezequiel. Respondan estas preguntas. ¿Con la madera de la vid podemos hacer algo como con las maderas del bosque? No, señor, con la madera de la vid no se puede construir ni una mesa, no se puede construir ni una cuchara de palo. Con la madera de la vid no se puede construir. Con la madera de la vid no se puede hacer ni una estaca. Por eso dice el Señor, Ezequiel, ¿tú crees que con la madera se puede hacer alguna estaca para colgar algo? Y Ezequiel dice, no, Señor, la madera de la vid no sirve aún ni para hacer una estaca para colgar algo. Entonces va llevándolo para que el mismo profeta llegue a la conclusión de que Israel llegó un momento en que Dios dijo, no me sirve para nada, sino para ser quemada en el fuego. Porque yo la había creado, yo la había sembrado, porque Dios no solamente la sembró, por eso Dios es el mayor sembrador, porque todos los demás siembran lo que Dios creó, pero Dios siembra lo que Él creó. Por eso Dios es mayor que todos, porque todos los demás necesitamos que Dios cree algo para yo sembrarlo, pero Dios crea lo que siembra. Él lo siembra porque lo creó, Él lo crea y lo siembra. Dios creó a Israel la vid y la sembró. ¿Y para qué la sembró? Para que diera un fruto exquisito. Para eso sembró Dios a Israel. La compara a una vid. ¿Para qué un viñador siembra la vid? Para que dé un fruto exquisito y pueda hacer un fruto que lo complazca a Él cuando dé el fruto. Lo mismo, Dios dice, yo creé a Israel. De la nada la creé. La sembré. ¿Y para qué la sembré? Para que ella, por eso la creó en forma de vid, porque la vid se extiende. Entonces yo la creé no para que creciera vertical, no para que se fuera como una palmera hacia lo alto. La creé como una vid para que ella se extendiera por todas las naciones de la tierra, para que todas las naciones comieran del fruto de ella. Entonces para eso creó Dios a Israel, para que Israel, el fruto de ella, lo diera a probar a todas las naciones de la tierra. Por eso la creó en forma de vid. La vid se extiende, la vid no crece hacia arriba, se extiende por toda la tierra. Entonces le dice Jehová Dios al profeta, está hablando con el profeta, con el mensajero, está abriéndole el corazón. Dice Ezequiel, tendríamos que hablar mejor de los frutos, pero no hay frutos. Pues miremos qué le queda. ¿Qué le queda a Israel si no tiene frutos? La madera. Porque si un árbol no tiene frutos, cualquiera podía echar mano y valorarlo por la madera. Pero Dios le dice, Ezequiel, ¿crees que mi vid pueda tener algún valor sin fruto? Entonces Ezequiel tiene que llegar a la conclusión de decir, no, ni la madera tiene un valor para el viñador, porque la madera de la vid no tiene un valor para el viñador, no tiene un valor para la construcción, no tiene un valor para la edificación, porque con la madera de la vid no se puede construir ni una mesa, ni un arma, ni una estaca. Entonces Dios está hablando en qué se convirtió Israel. Dios dice, así como está infértil sin fruto, no va a servir sino para echada al fuego. Y por eso, aunque ella se quiso escapar del fuego, el fuego la va a consumir. ¿Por qué? Porque solo quedó la madera. Yo la sembré, yo la creé, la sembré, la cuidé, la regué, le puse vigías para que diera mucho fruto por toda la tierra, pero ella no dio el fruto. ¿Qué le queda? Queda madera, pero de la madera yo no puedo hacer nada con Israel siendo madera, porque Dios no creó a la vid en función de la madera. Dios creó a Israel solamente para que diera un fruto, solo para dar fruto, no para que sirviera para otras competencias. Los árboles del bosque servían para competencias de edificación, construcción, hacer armas, pero la vid no. La vid fue exclusivamente creada, como los levitas, exclusivamente preparados por Dios, sembrados por Dios solo para una cosa, para darle fruto a Dios. Por eso Israel es una similitud a los levitas. Fueron una nación apartada por Dios solo para dar fruto a Dios, a quien la creó. Entonces por eso empieza a hablar con el profeta Jehová Dios, le abre el corazón, le dice, profeta Ezequiel, tú que conoces las viñas, los viñedos, conoces las vides, ¿tú crees que la madera de la vid pueda servir para la construcción? No, no, Señor.
Segunda pregunta, Ezequiel. ¿Tú crees que qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Entonces Ezequiel dice, no sirve ni para colgar algo, porque los sarmientos de la vid son muy débiles, son muy quebradizos. Además son torcidos. No son como la madera, ni para el fuego, porque se consume muy rápido. Entonces dice, no, como sarmiento tampoco sirve. Bueno, Ezequiel, otra pregunta. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? No, señor, ningún carpintero va a poner los ojos en la madera en la vid, porque la vid no sirve para la construcción. Bueno, Ezequiel, otra pregunta. ¿Tomarán de ellas, creen que las podrán servir para hacer estacas? Ezequiel dice, no, señor, ni siquiera sirve para hacer estacas. Entonces, vaya sacando la conclusión. Otra pregunta, le dice Ezequiel, ¿tú crees de verdad que lo que quedó Israel y qué queda, Señor? Queda la madera. ¿Tú crees que la madera de la vid sirva para alguna obra? Y Ezequiel va concluyendo diciéndole, Señor, no sirve para ninguna obra. De ya Dios le va a decir, ¿para qué le hizo 7 preguntas? Para decirle, pues sepa que la voy a lanzar al fuego a Israel. La voy a pasar al fuego. ¿Por qué? Porque se convirtió en madera. ¿Y por qué se convirtió en madera? Porque no pudo entender que yo la creé a ella diferente a todos los demás árboles, diferente a todas las demás naciones. Yo la creé a ella, la salvé a ella, la preparé a ella, la sembré a ella, la planté a ella, solo para que ella se encargara de dar el mejor fruto a todas las naciones. Porque todos los frutos son muy exquisitos, pero el mejor fruto es el de la vid, porque es el único que embriaga. Entonces Dios quería que la nación de Israel le diera, de ella saliera el fruto para que todas las naciones se embriagaran con el fruto dado por Israel. Entonces, por eso no le iba a servir la madera, solo el fruto. Entonces Israel tiene un llamamiento de Dios, pero le colocaba una alta demanda. Por Dios preservarla y volverla exclusiva, no le servía otra cosa que dar fruto. O sea, para Dios no le servía la madera en la vid. Otros árboles sí, aunque no en fruto les podía servir la madera. Aunque se pusieran viejos y no den más frutos, los carpinteros podían usar su muy buena madera. Israel solo le sirve, sí o sí, dar fruto. Lo que Dios le está diciendo a Israel, lo único que me complace de ti es que dé fruto. Si tú no das el fruto, no me puede complacer nada más de lo que tú tienes. Lo único que me va a complacer de ti en gran manera es que tú me des un fruto. Porque no me va a servir tu madera, no me va a servir tus hojas, solo el fruto. Entonces por eso empieza a hablar con el profeta y le dice, profeta, vaya concluyendo usted. Y le hace las preguntas, ayúdame a concluir, ¿qué hacemos con mi pueblo? ¿Qué hacemos con Israel? Entre el profeta y Jehová Dios van a llegar a la conclusión que sí hay que mandar al fuego. ¿Por qué? Porque no dio el fruto. ¿Y qué le quedó después del fruto? Solo madera, pero Dios dice, no me sirve su madera. No sirve ni para una estaca ni para una obra. Otra pregunta, Ezequiel. Vuelve y le repite por segunda vez. ¿Servirá más para obra alguna? No, Señor. No servirá para ninguna otra obra. Entonces dice, por eso, Ezequiel, es que la entrego al fuego para que se consuma. Esa es la reunión que está teniendo Jehová con el mensajero. Están hablando de Israel, que están hablando del juicio que le viene por no dar el fruto. Porque Dios la creó, Dios la plantó, Dios la salvó, Dios la regó, Dios le puso vigías para que diera fruto. Y por no dar fruto, pues tiene que mandar al fuego. Por eso le dice Ezequiel, conclusión, ya tú me respondiste. ¿Para qué sirve ahora que Israel no tiene frutos? Para una sola cosa, para hacer pasar al fuego. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar mi rostro contra ellos y la voy a convertir en una tierra de asolamiento. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron dar el fruto. ¿Y por qué no pudieron dar el fruto? Porque se dedicaron a prevaricar. Dice Jehová el Señor. Este es el capítulo 15. Una parábola donde Dios está hablando de Israel. Entonces vamos a ahora entenderlo para la edificación nuestra. Entonces, ¿qué le pasó a esta vid? Y esta vid es un pueblo completo, muchas personas, un pueblo, una nación llamada Israel. Pero Dios la compara a una vid, una planta. ¿Qué esperaba el que creó? Ahora, ¿por qué Dios le hizo juicio?
porque Dios es mayor que el sembrador, porque el sembrador siembra, va y compra la semilla y la siembra para que le dé fruto, pero Dios no solamente sembró la semilla y no la compró, Él mismo la creó, Él creó la vid y luego que la creó la sembró. Entonces Dios espera doblemente el fruto con satisfacción porque Él es el creador de la semilla y el plantador de la semilla. Entonces si un sembrador espera fruto de lo que siembra, cuanto más el que creó la semilla y el que sembró la semilla. Por eso, cuando vino el Señor Jesús, Él es muy sabio. El Señor Jesús dijo, yo soy el sembrador. Yo salí a sembrar lo que mi Padre creó. Jehová es el creador de todo, pero Cristo es el sembrador de todo. Por eso el Padre y el Hijo son los dueños de toda la creación. Uno crea, el otro planta. Entonces, ahora que espera el creador, el que creó la semilla, que dé fruto, ¿cuánto más si es el creador? Entonces, ¿qué le pasó a la Israel, al pueblo de Dios, a la Biblia? Que después de tanto Dios esperar, finalmente no dio fruto. Dieron, con Isaías dice, dieron uvas silvestres, o sea, no dieron los frutos que Dios esperaba. Entonces, ¿qué dice Dios? Como no dio el fruto, no sirve para nada más, porque es que yo a ellos no los creé para otra cosa, sino para dar fruto. Israel tenía que dar el fruto de la vid, tenía que dar el fruto a las naciones de la tierra, para que todas las naciones comieran de lo que Dios le dio. ¿Y qué era lo que Dios le dio a Israel? La ley. Dios le entregó la ley. Dijo Israel, ahora ustedes la vid, extiendan la ley por todas las naciones de la tierra. ¿Qué quería Dios? Que Israel le diera a comer la ley a todas las naciones de la tierra. Que todas las naciones de la tierra probaran la ley, conocieran la ley, amaran la ley, probaran lo rico, lo exquisito que es la ley. Lo grande que bendice comerse la ley, obedecer la ley. Bendecía impresionantemente. Entonces, ¿qué quería Dios? Que Israel ahora, ese fruto que recibió, que era la ley, lo extendiera como una vid por todas las naciones. ¿Qué ocurrió? Pues ya sabemos por todos los libros, que Israel lo que ella recibió no lo exportó, ella no lo regó por toda la tierra. Por el contrario, ella misma dejó de consumir la ley, ella misma se separó de la ley, ella misma no quiso ni comer la ley. Entonces por eso Dios le dijo, ustedes van a recibir un juicio de fuego porque ustedes no dieron el fruto para el cual yo los creé y los llamé. Yo los llamé para que ustedes dieran a conocer, a extender la ley por toda la nación de la tierra. Y como ya ellos mismos no la estaban consumiendo, por el contrario, ellos estaban importando leyes de otros pueblos, creencias de otros pueblos, costumbres de otros pueblos a su propia nación. Los que tenían que exportar la ley estaban importando otras leyes que no eran de Dios, otras costumbres que no eran de Dios. Ellos dejaron de exportar la ley para importar costumbres. Y eso les trajo el furor de Dios, la ira de Dios. ¿Qué tenían que ellos hacer como la vid? Regarse por toda la tierra con la ley, que todas las naciones de la tierra conocieran la ley, conocieran los beneficios de la ley, lo maravilloso que era cumplir la ley, las bendiciones que trae la ley. Pero como ella misma no lo hizo, pues ella fue juzgada. Entonces por eso, ¿qué es lo que Dios quiere de Israel en ese momento? Estamos viendo Israel, que Israel diera un fruto, como una vid, las uvas, el vino, pero como una nación, Dios quería que esa nación diera a beber la ley a todas las naciones, que compartiera la ley con todas las naciones. Pero la que lo tenía que hacer, ella misma abandonó la ley. Por eso Dios le dice, Ezequiel, no dio fruto. ¿Qué queda de esa nación? Pues queda madera. Todavía queda la nación de Israel. Pero Dios le dice, para mí no me sirve Israel sin la ley. Porque si ella no exporta la ley, a mí no me sirve que sea Israel. Porque yo no la creé para que sea un Israel como nación, yo la creé para que sea una nación exportadora de la ley. Entonces no me está dando el fruto. ¿Qué voy a hacer? Pasarla por fuego. ¿No, Señor Jesús? Entonces a esa conversación llegó el profeta, o Jehová. Para concluir, vamos a pasarla por el fuego. ¿Y por qué? Bueno, Dios dice, porque prevaricaron. ¿Qué hizo la vid? Prevaricó. Atención con esto, porque no dice que la vid pecó. Dice, ¿qué hizo la vid? ¿Qué hizo Israel? Prevaricó.
Y prevaricar es distinto a pecar. Prevaricar es la obsesión por pecar, la repetida obsesión por pecar contra Dios. No era que habían pecado, habían prevaricado. ¿Y qué es la prevaricación? Ya cuando se pierde la conciencia del temor al pecar. Entonces Israel ya no pecaba, prevaricaba. Que era que conscientemente, sabiendo que eso ofendía a Dios, ya no había una conciencia, habían perdido la conciencia de todo lo que Dios quería con ellos. Entonces eso se llama prevaricación. En alguna parte jurídica o legal se llama, eso lo hizo con dolo, es decir, con astucia, lo imaginó, lo construyó, lo maquinó, o sea, lo disfrutó hacerlo. Entonces Israel cayó en una prevaricación. Ya no era una transgresión, era una prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Que no era la primera vez, que habían pasado siglos, profetas llamándolos, Dios esperándolos, Dios teniendo misericordia, primero haciéndoles disciplinas corticas, cortándole hojas, podándolos, hasta que finalmente dijo, no, ya Israel cayó en prevaricación y no tiene ningún fruto, y yo la tengo que juzgar, porque yo la creé, la planté para que diera el fruto a las naciones, pero ella quiso con el fruto, ella lo escondió como el de la parábola, escondió la ley, la sepultó. Entonces Dios dice, solo quedó madera, y la madera de la vid, 7 preguntas, ¿para qué sirve la madera de la vid? Para nada, para solamente estar echada al fuego. Y eso es lo que Dios le anunció al pueblo. Le dice, Ezequiel, prepárate para decirles que viene el asolamiento a su tierra. Voy a asolar, voy a convertir la tierra en asolación. ¿Sí? Eso es capítulo 15. Es que vamos a tomar para edificación que el Señor, el Padre Celestial, creó, primero hablemos de Israel. Dios creó la nación de Israel. Porque recuerde que Israel no existía en las naciones de la tierra. Habían otras naciones antes que ella. Caín formó las primeras ciudades. Los linajes de Caín fueron los primeros en hacer grandes construcciones, grandes polis, grandes ciudades, naciones. Fueron ellos los primeros, los linajes de Caín, que fueron expertos en armas, en ganado, los hijos de Tubal-Caín, Jabal, ellos, los descendientes de Caín. Entonces Israel no existía. Dios creó a Israel de lo imposible, de 2 vientres, un vientre de Sara que estaba totalmente ya fuera del ciclo natural y un hombre que tenía casi 100 años. Dios sacó a Israel desde ahí la semilla, Isaac. Dios la creó, Dios la sembró, la plantó, la regó, la protegió para que los enemigos no la dañaran, pero con un solo objetivo, que el fruto que Dios le puso a ella lo repartiera a todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era el fruto? La ley. Cuando Israel fue al monte de Sinaí, allí recibió el fruto. Allí le salió el fruto a Israel. La ley era el fruto que cayó en una planta de la vid. Y esa ley era lo que ellos tenían que repartirle a todas las naciones de la tierra. Por eso no era una planta hacia arriba, era una planta que se propaga, se extiende por toda la tierra. La ley era lo que tenían que exportar, propagar la ley. Ellos. Entonces, Dios, Israel. Ahora, Israel no logró hacerlo. Israel no lo logró hacer. Por eso es que le vino juicio. Por eso Dios dice, queda solo Israel. Pero Israel sin la ley no me sirve. Israel sin la ley es madera seca, es madera que no sirve, es madera inservible. Israel solo, sin la ley, no me satisface. No cumple el objetivo para el cual la creé. Es que tengo que hacer, mi bendición con Israel no está por ser Israel, está por el fruto que ella tiene que dar. Entonces Israel se jactaba. Por eso Israel continuamente le decía a los profetas, no, Dios por nosotros ser Israel no nos va a desechar, no nos va a hacer un asolamiento. Y sí les llegó, ¿por qué? Porque ellos se confiaron mucho porque eran Israel. Pero ellos olvidaron que es el fruto que Dios le dio lo que hacía que Dios le diera bendición. Que ellas dieran el fruto, que era repartir la ley a sus generaciones y a todas las naciones. Que todos probaran lo rico,
lo delicioso, lo embriagante que era la ley de Dios. Esta nación. ¿Lo logró? No, no dio fruto. Entonces, ¿qué queda? Solo Israel. Entonces Dios dice, ¿qué queda Ezequiel? Si es una vid, ¿qué le queda a una vid que no tiene fruto? Madera, pero la madera no sirve para nada, la madera una vid. ¿Por qué? Porque quien creó la vid no la creó pensando en la madera, la creó pensando en el fruto. Entonces lo único que Dios demandaba de Israel era el fruto, que le diera el fruto, que era repartir la ley de las naciones. Entonces ahora Israel no logró dar el fruto para Dios. Entonces luego ahora viene Dios y dice, voy a guardar un remanente. Recuerden que Dios siempre dijo, voy a guardar un remanente de Israel. Aunque la voy a pasar por fuego, voy a guardar un pedacito de Israel. Voy a volver a guardar una raíz para que vuelva a crecer una vid que sí dé el fruto. Entonces Dios guardó unas raícitas de la vid, no las destruyó todas y les ayudó para que ese remanente de Israel volviera a tener una segunda oportunidad. Entonces Dios le dijo, ahora ese remanente nuevo de Israel va a tener una segunda oportunidad. Lo que no hizo la primera Israel, lo va a hacer la postre Israel. ¿Qué tiene que hacer? Otra vez lo mismo. Repartir el fruto a todas las naciones de la tierra. Entonces, pero ahora el fruto cambió. Porque la primera vez, la primera Israel recibió la palabra encarnada en piedra, llamada la ley. Pero la segunda Israel, la que brotó del remanente que Dios preservó, tenía que repartir en las naciones la palabra encarnada. Tenía que repartir la palabra encarnada, que ya no se llama la ley, se llama Cristo Jesús. De la postrera Israel, la que nació, la que quedó el remanente que Dios no destruyó, guardó un remanente. De ese remanente es que se logró finalmente exportar a Cristo hacia todas las naciones. Y por eso esa postrera Israel complace a Dios. Esa postrera Israel sí satisface a Dios. Y esa postrera Israel que repartió a Cristo por todas las naciones de la tierra no es pasada al fuego, porque ya sí cumplió la satisfacción del Creador, que repartiera el fruto que se le daba a ella a la nación de la tierra. Entonces todas las naciones hoy de la tierra, tú y yo incluso estamos comiendo de Cristo, porque la postrera Israel, el remanente, lo repartió a las naciones de la tierra. Un remanente que Jesús sacó allá con los apóstoles, todos ellos son de Israel, son hebreos, hebreos de hebreos como Pablo, son de Israel. Un remanente lo guardó Dios y de ellos nos mandaron a Cristo a las naciones. Entonces hay una postrera Israel que sí cumplió la misión que no cumplió la primera Israel. Por eso en el tiempo del desierto se muestra la figura. Los padres primeros no pudieron entrar a la tierra, pero los postreros israelitas de esos padres sí entraron a la tierra. Lo mismo, esta primera Israel no cumplió el objetivo de Dios, dar el fruto de la ley. Entonces le tocó a la postrera Israel, que fue sacada del remanente, repartir el postrer fruto. ¿Cuál era el postrer fruto? Cristo. Repartirlo a todas las naciones de la tierra. Y por eso hay una Israel que es santa. Hay una Israel que sí está guardada por Dios. ¿Cuál? La Israel que finalmente publicó a Cristo y lo repartió a las naciones de la tierra. Donde Pablo, Pedro fueron los primeros que empezaron a salir a los gentiles, a salir a las naciones de la tierra, a repartir a Cristo. Ese pedacito de Israel pequeño es santa. Esa Israel es la que está con Dios, la que reparte a Cristo Jesús. Y a nosotros nos llegó el fruto que repartió ese Israel. Entonces, eso para que sepamos por qué Dios siempre decía, voy a guardar un pedacito, voy a guardar una raíz de la vid que no va a ser destruida, y de ella voy a volverlo a hacer por segunda vez para que sí se cumpla mi propósito en la nación de Israel. ¿No, Señor Jesús? Lo mismo. Con Adán no se pudo cumplir el propósito, pero Dios guardó un pedazo de Adán, y en Cristo, el postrer Adán, se cumplió el propósito de Dios. Porque Dios, todos sus propósitos se cumplen. Siempre se van a cumplir. Porque lo que Dios piensa y planea tiene cumplimiento. Entonces, eso son fotografías maravillosas que nos edifican y que nos hacen entender más por qué Dios siempre guardó un remanente de Israel. ¿Y para qué guardó un remanente de Israel? ¿Y por qué ese remanente sí cumplió el objetivo y sí redimió al antiguo Israel?
y no pasó por fuego, porque ellos sí, Dios no habló de ellos de madera, sino con ellos pudo hablar de fruto, porque ellos repartieron, y además repartieron el mejor fruto, porque repartieron a Cristo encarnado, en carne, no Cristo encarnado en piedra. Entonces lo que repartieron fue mucho más exquisito que lo que tenía que repartir la primera Israel. ¿No, Señor Jesús? Entonces ahora, ¿qué dice? En este capítulo 15, dice que Dios nos creó a nosotros, o eso es Israel, pero ahora nosotros somos la iglesia. Entonces Dios creó la iglesia para que la iglesia dé fruto. Entonces, lo mismo, ¿para qué Dios creó a Israel? ¿Para qué Dios salvó a Israel? Para que diera fruto. Y hoy cuando nosotros somos lo que Cristo creó, lo que Cristo edificó, lo que Cristo sembró y plantó, que es la iglesia debe mirar esta parábola. ¿Por qué? Porque la iglesia también fue creada y sembrada y plantada para dar los frutos del Espíritu Santo. Por eso toda persona que no es los frutos del Espíritu Santo se compara a esta vid, que si no da los frutos, en realidad Dios no le complace y no le sirve, porque lo único que le complace a Dios, a Cristo, es que un redimido, una iglesia, una persona salva, dé fruto. Si no da el fruto, a Cristo no le complace. Entonces puede ser que la persona sí haya prosperado, tenga muchas cosas, pero ese todavía no es el fruto, porque el fruto no es la prosperidad, el fruto no es la riqueza, el fruto no es la fuerza, la inteligencia, los títulos que tengas no son el fruto. Eso lo puede lograr cualquier persona sin Cristo. ¿Cuáles son los frutos que quiere Cristo satisfacerse de los que creó, salvó, redimió y plantó que la iglesia? Los frutos del Espíritu Santo, donde el primero es el amor. El amor. El amor debe ser un fruto que está en ti y en mí, que complace a Cristo. Y ahora ese amor, que es un fruto del Espíritu, tengo que hacer lo mismo que había sido él, repartirlo a todas las personas que están contigo. Que cada persona que tropiece contigo pueda tropezar con el amor de Dios, pueda experimentar que en ti está el amor de Dios. Entonces ahora nosotros repartimos los frutos del Espíritu. Entonces ellos tenían que repartir los frutos de la ley y nosotros tenemos que repartir los frutos del Espíritu Santo, que Pablo por allá nos ayuda mencionándolo: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe, el dominio propio. Frutos que son los que necesita el mundo recibir. Entonces hoy la iglesia tiene la misma tarea que Israel y más grande, porque Israel tenía que propagar los frutos de la ley a todas las naciones, y la iglesia tiene que propagar los frutos del Espíritu Santo. A través de la iglesia, los frutos del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde se puede equivocar una persona? Lo que hay que repartirle al mundo no son los dones del Espíritu Santo, porque no son lo mismo los dones que el fruto. Lo que el mundo necesita no son los dones del Espíritu Santo. Lo que necesita Dios que el mundo reciba de nosotros no es el don, es el fruto. Por eso el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conocerán que son mis discípulos, que son mis vides sembradas, que son mis trigos sembrados, por el fruto, no por los dones. Entonces, aunque el Espíritu Santo también tiene dones, no es el don el que satisface al dueño de la iglesia. Lo que satisface al dueño de la iglesia, como satisface al dueño de la vida, es el fruto, no el don. Entonces, lo que la iglesia debe producir es los frutos del Espíritu Santo. Cada creyente, cada hijo de Dios debe dar frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos son la complacencia del que me creó, del que me salvó, del que me plantó. Entonces, si no puedo dar los frutos del Espíritu Santo, no se está complaciendo a Cristo. Y si no hay complacencia a Cristo, pues no hay plenitud y no hay ese gozo en el Espíritu, porque no está el fruto. Entonces tenemos que ver cuáles son los frutos que necesita mi Creador, mi Sembrador Cristo, que yo empiezo a querer dar esos frutos. Y para querer dar esos frutos necesito el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo puedo producir los frutos que mi Sembrador quiere que yo dé. Y que esos frutos son los que necesita probar las personas que están alrededor nuestro, en casa,
en donde estemos, porque esos son frutos que no da la ciencia, esos son frutos que no dan los estudios, esos son frutos que no se encuentran dados por la tierra, son frutos dados por el Espíritu Santo. Esos frutos no se consiguen con ninguna ética, unos buenos valores, unas buenas políticas, no se consigue ese fruto. Estos frutos son exclusivamente dados por la obra del Espíritu Santo. Entonces Israel fue llevada al fuego por no dar el fruto. Y la iglesia podría pasar por disciplina por no dar el fruto que quiere su sembrador. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Y que allí en Gálatas 5 podemos ayudarnos para examinarnos y mirar si ese fruto está en nosotros. ¿Y cuál es el primer fruto que está dando un hijo de Dios? Un sembrado por Cristo, un plantado por Cristo. El primer fruto se llama el amor. Y Pablo mismo nos explica entonces en qué consiste el amor que es producido por el Espíritu. Le dice, el amor que es producido por el Espíritu no busca nada para sí mismo. El amor que es producido por el Espíritu no se jacta de sí mismo. Sirve. Y se lo va a leer textualmente para la edificación de todos nosotros. Dice, el amor que es producido por el Espíritu es sufrido. Dice incluso, el amor que produce el Espíritu Santo es sufrido. Entonces la persona dice, no, yo no quiero sufrir nada. No se da el fruto del Espíritu Santo. Porque el amor del Espíritu Santo tiene cierto sufrimiento. Es sufrido. ¿Por qué es sufrido? Porque yo tengo que hacer la obra de Cristo con las personas. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Poner la mejilla. No pedir justicia, aunque me haga. Silencio. Esperar en Dios. Y seguir sirviendo a la persona aunque me escupa, aunque me golpee. Seguir dando lo que yo tengo. Por eso es que sufrió. Entonces la persona quiere no sufrir. Dice, no, yo no quiero sufrir. No quiero que me hagan nada. Ese no es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu Santo es el amor. Y el amor del Espíritu Santo te llega a servir dando todas las riquezas tuyas, aunque todo lo que te hagan los que tú le das sean injustos, te hagan cosas que no deberían hacerte. Tú debes comprender que debes seguir dando, aunque te hace sufrir en alguna manera. Porque ese es el amor de Cristo. El que paga por el pecador. No el que dice, como tú pecaste, yo tengo que hacerte esto y esto es lo justo que te haga. Ese no es el amor de Dios. Por eso, algo hermoso para que aquí nos libremos todos es esto. ¿Cómo sé que el fruto del Espíritu Santo está en mí? Lo primero que tiene que hacer es surgir el amor del Espíritu, el amor de Dios. ¿Y cuál es? Por eso dentro de los frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor. Pero cuando tú los miras, en ninguno dice, el fruto del Espíritu es la justicia. ¿Cuándo sé que el fruto del Espíritu Santo todavía no está en la persona? Porque siempre lo que quiere es la justicia y no el amor. Por eso cuando le hacen algo, lo primero que la persona dice es, yo tengo que hacer lo justo con esa persona, y lo justo es que yo le haga esto, lo justo es que yo haga esto. Porque ese no es el fruto del Espíritu, es el fruto de su carne. Pero el fruto del Espíritu Santo es, dice, por eso Jesús dijo, pon la otra mejilla, vaya una milla más con Él, camine más, esté con eso, con Él, dele más de lo que tú tienes. Entonces la persona dice, no, pero eso es muy sufrido. Precisamente ese es el amor, el fruto del Espíritu. Si no nos está dando el fruto del Espíritu. No, pero es que ya me hizo sufrir hasta 2 metros, ¿cómo va a ir 5 metros? No vaya hasta los 10 metros, aunque esté sufriendo con Él. Porque ahí es donde está el fruto. Que tú amas como Dios ama. Y no dejas de dar como Dios da. Y es ahí donde viene finalmente la victoria de Cristo sobre esa situación. Entonces, por eso, el primer fruto no es la justicia. Nuestra carne dice, lo primer fruto de la carne siempre va a ser la justicia. Por eso los hombres que vieron a la mujer que tenía una falla, dijeron, hagamos justicia y démosle piedra. Y Jesús que estaba ahí dijo, no, lo que tenemos que es amor, aunque suframos todos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es como el de Cristo, es sufrido. Entonces el fruto del Espíritu Santo, el primero es el amor, ahí me empiezo a medir. Y luego con ese, que ya es una tarea súper grande, pues vienen los demás, que no dejan de ser tan grandes como el primero. Pero si alguien no puede hacer el primero, no puede hacer los demás. Lo que te está diciendo Pablo es,
Quien no puede dar el primer fruto, que es el amor, no puede dar los demás, no los puede dar, porque el amor es el primer fruto que te da la entrada a tener los demás frutos del Espíritu Santo. Entonces, por eso la iglesia debe ser una exportadora de amor al mundo. Pero si entre nosotros no nos podemos amar, porque en el primer error nos aplicamos la justicia, ¿cómo vamos a mostrar al mundo que nosotros tenemos amor? No lo tenemos. Lo que nosotros tenemos es justicia, como el mundo. No tenemos amor. Y lo que Dios le mandó a la iglesia a repartir no fue justicia, fue amor. Porque Cristo no vino a impartir justicia, si no hubiéramos sido condenados, vino a repartir amor. De tal manera Dios mandó a Cristo a mostrar el amor de Dios. Entonces la iglesia necesita mostrar el amor de Dios, no la justicia, que es lo que más tiende la carne de la persona a operar en justicia. Siendo injusto, pide justicia. Y por eso nosotros no podemos alzar la mano en la justicia, porque nosotros fuimos los primeros destituidos de la justicia de Dios. Pero sí lo que nos llama el Señor es a expresar el amor de Dios en todo lugar. Y sin el amor, por eso Pablo te dice, sin el amor nada es, sin amor nada hay. Si alguien no tiene el fruto del amor, no hay fruto. ¿Qué tiene? Madera. Y si tiene madera, no se sienta tan confiado, porque la madera no complace al sembrador. Lo único que complace a quien me sembró, que es a Cristo, es que yo esté dando el fruto del Espíritu. Y el fruto primero es que yo esté amando como ama a Dios. Que yo esté amando a los demás como ama a Dios. ¿Y cómo ama a Dios? Pasa por encima de tus faltas, pasa por encima de tus transgresiones, pasa por encima y camina una milla más contigo. Por eso le dijo a Jesús, y si los romanos te ponen a cargar una milla más, ¿qué tenemos que hacer, Señor? El Señor le dijo, caminen una milla más con ellos. Dice, Señor, pero ya es pesado lo que estoy cargándole un peso a ellos. No, yo le voy a dejar eso tirado. Señor, ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, camine más ese peso, lleve más ese peso que le pone esa persona, porque es allá donde tú vas a mostrar que tú tienes el Espíritu Santo. Nosotros no. Nosotros medio sentimos un peso, le decimos al romano, cargue usted con eso, yo no voy a cargar con el peso. Si es algo que nos hace medio sufrido, no, de una vez, háganos justicia porque me están haciendo sufrir. El Señor Jesucristo nunca pidió justicia en la cruz, nunca pidió que se detuvieran, porque ese es el fruto del Señor Jesús. Y eso es un fruto. Y es, ¿qué debemos hacer? Como las plantas. Pero primero, ¿qué dice el Señor? Permanezcan en mí. Entonces, si permanecemos en Cristo y nos dejamos regar, nos dejamos iluminar como una planta, ¿qué necesita la planta? Dejarse regar, dejarse iluminar, dejarse podar. Y si permanece aceptando los nutrientes que necesita dados por Dios, en el tiempo tú vas a dar el fruto. Pero ¿cuándo la persona no da el fruto? Cuando no permanece. Entonces por eso empieza a dejar de asistir, empieza a ausentarse, empieza a no estar, a dejar de permanecer. Ahí menos para el fruto. Porque una planta tiene la esperanza de dar el fruto porque permanece todos los días ahí puesta. Pues la persona piensa que puede decir, no, yo no voy más, no participo más, yo no sigo más. No, porque yo fui plantado en la iglesia. Yo fui plantado en una casa. Y mientras que tú te mantengas allí oyendo la palabra, recibiendo los nutrientes, la iluminación del Espíritu Santo, llega un momento en que tú no sabes cómo, produce el fruto del Espíritu Santo en ti. Es algo que produce la palabra, no tú, lo produce la palabra dentro tuyo. Por eso el Señor te dice, permanezcan en mí y darán mucho fruto. Pero ¿dónde muchos creyentes cometen el error? En que no permanecen. Bueno, yo sí iba a tal congregación, duré unos años yendo, pero ya no volví. No, permanezca. ¿Hasta cuándo tienes que permanecer? No hasta que tú veas que todos los hermanos son santos en la iglesia. Tú no debes permanecer, no es que como no vi que todos son santos, todos tienen falla, yo no. Mi permanencia es por mí, por ti, no es por lo demás. Dice, permanece hasta que tú des el fruto. Porque muchas personas dicen, no, yo no permanecí más porque vi la falta del pastor, la falta del profeta, la falta del diácono, la falta de mi hermano, la falta, le miró la viga a todos. No, es que tú no debes permanecer hasta que veas la perfección de todos. Tú debes permanecer hasta que veas tu propio fruto. Hasta que no veas tu fruto, no dejes de permanecer en la casa del Señor, en la palabra de Dios. Es el fruto tuyo, no el fruto de los demás. Entonces por eso muchas personas se dejan
confundir y tentar de Satanás y lo aparta. Menos esperanza va a tener de dar el fruto, porque entre más una planta se salga de la tierra, no va a poder dar fruto. La esperanza es que siga plantada, recibiendo la palabra, no viendo, recibiendo la palabra. Y cuando reciba esa palabra, la palabra le va a hacer dar el fruto a la persona en el tiempo. Por eso, ¿cuál es la palabra del Espíritu ahorita, amado hermano? Permanezca en Cristo, permanezca en la iglesia, permanezca en la casa donde Dios te puso nacimiento o donde Dios te asignó, permanezca. No cometas el error de salirte, porque si te mueves, no vas a poder dar el fruto. Y lo único con el cual tú puedes complacer a Cristo es con el fruto, no con la madera, no con las obras naturales. El fruto del Espíritu, donde el primero es el amor. Este amor, que es el amor de Dios, que es sufrido. Significa que te va a hacer sufrir el amor de Dios. No es eso que tú esperas. No, yo quería venir a Cristo para que no sufrir nadita. No. Te dice, eso es el amor de Dios. Si tú lo produces, vas a sufrir en ese amor. Ese amor es sufrido. Porque vas a tener que perdonar, vas a tener que olvidar la ofensa, vas a tener que seguir cargando pesos de personas, porque el amor de Dios te dice, permanece trabajando por esa persona, permanece dando a Cristo en medio de esa oscuridad. Tú dices, no, pero es que no aguanto, porque lo estás haciendo no en el fruto del Espíritu, en tu fuerza humana. Y en la fuerza humana tú pides justicia y tú renuncias. Entonces, por eso, ¿qué debo hacer? Permanecer en Cristo. La persona de permanecer, no hasta que, no, porque es que aquí no son perfectos todos. No, es que tú no puedes permanecer esperando ver la perfección de tu hermano. Te dice, permanezca por tu bien, hasta que tú mismo digas, wow, di el fruto, ahora sí amo como Dios ama, ahora sí tengo la paciencia, este fruto, la benignidad, tengo los frutos, porque ahí donde tú te debes gozar, porque tú estás complaciendo no a tu hermano, no a tu pastor. Cuando tú das los frutos, tú estás complaciendo al que te creó, al que te sembró, al que te salvó, al que te redimió, al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque Él te salvó y te plantó y te creó para que demos el fruto del Espíritu de Dios, donde el primero es el amor. Por eso le dice, el apóstol Pablo nos explica un poco más, dice, mire, y si alguien dio ese fruto, el amor es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Es decir, si es el amor del Espíritu, no se acaba. Que la pone y dice, no, es que yo amaba, pero ya no amo más a esa persona. Entonces no es el amor del Espíritu, porque el amor del Espíritu no se envanece, es perpetuo. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, busca lo que es de Cristo, no se irrita. Y si no se irrita, menos se enoja. Entonces ese es el verdadero amor. ¿Cómo no irritarme aunque me hagan cosas? No, pero es que es imposible, si me están haciendo cosas, ¿cómo no me voy a irritar? El amor de Dios no permite que te irrites contra tu hermano, porque lo sabe llevar a la cruz, las obras de su carne. Dice, se goza en la verdad, no se goza en la justicia, todo lo sufre, lo cree y lo espera en el Señor. Todo lo soporta, tiene una capacidad de soportar. Cuando no está este fruto, la persona no es capaz de soportar una irritación, una ofensa, cualquier cosita, ya dice no soporto más y se desvanece, porque no es el fruto del Espíritu Santo. Entonces por eso volvemos a Ezequiel, capítulo 15, ¿qué dice el Señor? Lo que tenía que dar Israel era un fruto, y lo que tenemos que dar nosotros es el fruto del Espíritu Santo. Es ahora, ¿qué dice Jehová Dios? ¿Qué voy a hacer con esta vid? Voy a pasarla por el fuego, porque ya cayeron fue en prevaricación. Ellos quieren que yo la siga regando, ellos quieren que yo le siga dando los nutrientes, pero sin dar el fruto. Ya no, ya vamos a pasar al fuego, y yo la palabra del Señor es, voy a volver a traer una vid del remanente. De aquí está Cristo. Porque cuando llegó Cristo, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la nueva vid, yo soy la vid verdadera. Ahora ya la vid en sí no es Israel, la vid es Cristo. Y Cristo es la vid nueva puesta por el Padre para dar todos los frutos a todas las naciones de la tierra. Entonces por eso nosotros somos bendecidos, somos bienaventurados, porque hemos recibido a Cristo, hemos recibido el fruto de Cristo. Pero ahora, ¿qué quiere Cristo Jesús? Que todos nosotros demos los frutos del Santo Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué hacer cada creyente? Repartir amor de Dios. Repartir amor de Dios donde vas.
El amor de Dios que todo lo perdona, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree. El amor de Dios. ¿Qué es lo que menos se ve en el mundo? El amor. Por eso al Señor Jesús le preguntaron, ¿y cuál es el resumen de la ley? ¿Qué dices tú que eres maestro? Y digo, amen a Dios y amen al prójimo como se aman ustedes mismos. El amor es el primer fruto que complace a nuestro sembrador. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Permanecer y orar al Señor. Señor, evalúanos. Si tengo este amor, entonces me evalúo con Corintios 13. Si soy capaz de soportar, si soy capaz de ir una milla más con los que me irritan, si soy capaz de no buscar lo mío propio, sino lo que es de Cristo. Entonces allí yo mido si el amor como fruto está dentro de nuestro corazón. Y si no, orale al Señor, porque Él es el dueño de la semilla, Él es el dueño de la planta. Decirle, Señor, si no hago el fruto, yo voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Lo que me dice mi Señor, permanecer en mí. Porque el que permanece en mí, si permanece, finalmente da el fruto. Por eso, amado, permanezcamos en el Señor Jesucristo. Porque ahora hay una nueva vid. Esta vid fue una vid inútil. Esta fue una vid sin fruto. Pero cuando vino Cristo, dijo, yo soy la vid verdadera. Y yo sí voy a darle el fruto a mi Padre. Y por eso Cristo en 2000 años se ha propagado por toda la tierra. Todas las naciones de la tierra están probando a Cristo Jesús. Mucha familia, muchos hogares. Ha estado Cristo entrando en sus corazones. Pero finalmente, ¿qué quiere Cristo de todas esas vides, de todos esos pámpanos? El fruto. Entonces necesitamos orar, decirle, Padre, si deseamos tener el fruto del Santo Espíritu de Dios, para que nosotros podamos ser complacencia en Cristo y poder alumbrar a las naciones. Cuando vino el Señor Jesús, recordemos que le está diciendo Jehová Dios al profeta. Le está diciendo, esto es una vid inútil. ¿Cómo es la vid? Inútil. Pero cuando vino el Señor Jesús, Él lo comparó de otra manera. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, aquí Jehová le estaba preguntando al profeta, pero cuando vino el Señor Jesús le estaba preguntando a los discípulos. ¿Y qué le dijo Jehová al profeta? Profeta, ¿de qué sirve una vid inútil? Y cuando vino el Señor Jesús, le preguntó a los discípulos, ¿de qué sirve una sal insípida? Entonces, Jesús lo comparó a una sal insípida y Jehová lo comparó a una vid inútil. ¿Para qué sirve una vid inútil? Para ser llevada al fuego. ¿Y para qué sirve una sal insípida? Para ser echada afuera. Entonces, por eso le dijo el Señor Jesús a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que pueden preservar el mundo, la iglesia, pero la iglesia que da el fruto del Espíritu Santo. Entonces ahora, ¿dónde está la tarea? En nosotros mismos, en orar, en permanecer y recibir los nutrientes que hacen dar el fruto. Y para eso, por eso el Padre siempre nos puso parábolas de siembra, de plantas, porque es muy sencillo interpretarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué entender? ¿Qué necesita una planta para dar fruto? Primero, permanecer en ese lugar, sembrar, permanecer. 2, recibir los nutrientes que le da el Creador, la luz, el agua, los nutrientes de la tierra. De lo mismo va a hacer yo. Por eso el Señor Jesús dijo, permanezcan en mí. Déjense dar los nutrientes que les voy a enviar por medio de la palabra. Y cuando ustedes menos se den cuenta, usted dice, estoy amando como Dios espera que ame. Estoy teniendo la fe que Dios quiere, la paciencia que Dios quiere. Estoy teniendo los frutos del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, va a haber gozo en ti y va a haber gozo para el Señor. Y también va a haber luz para las personas a las que tú compartes, a las que tú te relacionas, porque ellos van a experimentar que estar contigo es estar con una persona llena de frutos del Espíritu Santo. Que ellos van a saber que tú no les vas a hacer daño, que tú no les vas a irritar, que tú no vas a estar allí para dañarlos, sino a ser una persona que ellos saben que tú estás con luz para ayudarlos, para cuidarlos, para amarlos como Dios nos ama, para perdonarlos como Dios los perdona, para tolerarles como Dios tolera también. Por eso Pablo decía, toleraos los unos a los otros, porque cuando está el fruto del Espíritu Santo, yo aprendo a tolerar a mi hermano, aprendo que sí, todavía tiene fallas, debilidades, y ya está, pero aprendo que todavía lo sigo amando en el amor de Cristo Jesús y sigo guardando la comunión con mi hermano, porque si no, no está el fruto del Espíritu Santo. Tenemos una gran tarea, tenemos una gran demanda, porque el objetivo no era
que Israel fuera gloriosa, no era que Israel fuera llena de oro, de plata, no era que Israel fuera guay y dijera, wow, qué gloriosa es Israel por sus templos, por sus murallas. Ese no era el objetivo. El objetivo no es que la gente diga, oh, qué grandes templos tienen, qué grande grupo musical. El objetivo no es ese. El objetivo no es que vean nuestros campos, nuestros catedrales de plata, de oro, de vidrio, no. Las emisoras que tenemos tampoco. El objetivo que quiere Cristo es que su iglesia manifieste los frutos del Espíritu Santo. Y eso es personal adentro de cada persona. Y no porque tú te lo propongas, es si realmente nace el fruto del Espíritu Santo debido a los nutrientes que tú recibes por el oído de la palabra, escuchando la palabra, creyendo la palabra. Llega un momento en que tu alma da el fruto. Y ese va a ser tu mejor día. Cuando tú experimentas, tengo los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Y allí donde tú empiezas a ser de mayor satisfacción para Cristo y de mayor utilidad para evangelizar, para ayudar a personas, porque ahora tú lo estás haciendo desde el fruto del Espíritu Santo. Puedes hacer que otros coman de ese fruto, porque el que no tiene fruto, ¿cómo va a poder alimentar? ¿Cómo va a poder decirle a otro que ame si él no ama? ¿Cómo va a poder decirle a otra persona que permanezca si él no permanece? O sea, es muy difícil que tú digas a una persona, mire, permanezca en la iglesia en Cristo, y tú no permaneces. ¿Cómo le vas a decir si tú no permaneces tú mismo? ¿Cómo le vas a decir a una persona, mire, ame a los otros, si tú no amas a los que te han herido, a los que te han puesto millas? Entonces, no puede dar el fruto. Pero cuando tú tienes todos estos frutos, tú vas a tener la autoridad de poder ir con más personas, porque tú tienes los frutos que nacieron por causa del Espíritu Santo y la palabra. Por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque en el capítulo 15, Cristo es la vid útil, Cristo es la vid verdadera. Israel era la primera vid, pero salió inútil, no logró el objetivo. Pero Cristo vino y dijo, yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí y van a dar mucho fruto para el Padre y para las naciones. Y esa es la oración que le hacemos hoy a nuestro Padre. Padre, gracias por revelarnos qué es lo que tú esperas de mí. Lo que el Padre espera de mí no es mi futuro, no es mi éxito, todo eso es añadidura. Lo que realmente Cristo espera de ti y de mí es una sola cosa. No es tu bendición, es tu fruto y mi fruto. Él quiere que nosotros demos los frutos del Espíritu, porque eso es lo que necesita el Señor para repartir a las personas que están alrededor nuestro. El fruto del Espíritu Santo, donde el primero es el amor, y donde el apóstol Pablo nos dice, amados, sin amor nada es, sin amor nada hay. Bueno, amados, damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque siempre su palabra es luz para nuestra alma, siempre su palabra nos da vida, y le oramos al Señor. Padre Santo, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a ser librados de la tentación de salirnos, de irnos, por diferentes motivos. La persona dice, no, es que ya yo dejé de congregarme, yo por ahí veo algún programa por la televisión. No, eso no es. Dice, permanezca en una casa, que le crezca en una casa, permita que la palabra te vaya ministrando día a día. Y esa palabra llegará un momento en que va a producir los frutos del Espíritu Santo en tu corazón. Y eso es lo que realmente Cristo quiere de cada hijo de Dios, de cada creyente. Es el fruto del Espíritu Santo. Y por eso le oramos al Padre en esta hora. Padre, permítenos ser personas que demos el fruto del Espíritu para tu beneplácito y para tu complacencia, que podamos experimentar que es el amor de Dios, que tú dices que he sufrido, y que seguramente nosotros decimos, no, es que yo ya he sufrido tanto que no quiero sufrir más. Pues el amor de Dios es sufrido, tiene un sufrimiento que es soportado en Cristo Jesús. Amados, paz a todos, tengan un pleno reposo y oremos todos al Señor para que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Sean muy enriquecidos y mañana, si el Señor nos da gracia, estaremos nuevamente disfrutando de su palabra en el nombre del Señor Jesús. Paz, amados, sean muy enriquecidos, paz a todos, paz a